Hola mis amigos, para la receta que les traigo hoy son unos panes súper suaves, sin gluten, sin lactosa, súper fáciles de hacer con pocos ingredientes, pero están deliciosos y espectaculares. Espero que les guste. Comenzamos. Si no estás suscrito, suscríbete. Es muy rápido y fácil. Para la receta necesitaremos 150 ml de agua tibia, los cuales echaremos un poquito en un bol aparte, así como me ves hacer en el vídeo. Esto es para activar la levadura. Bueno, no activar, para ver si la levadura está bien en mi caso, porque mi levadura es instantánea. Aquí le he echado un poco de azúcar. Puede ser también miel. Y le voy a agregar una cucharadita de levadura seca, 4 gramos aproximadamente. Esta levadura no hace falta en teoría echarla a hacer este proceso, pero a mí me gusta hacerlo para ver si la levadura está bien. Dejo reposar en un lugar cálido 15 minutos aproximadamente. Mientras, en un bol vamos a colocar 200 gramos de almidón de maíz, unas 16-17 cucharadas aproximadamente. También agregaremos 60 gramos de harina de arroz integral y 2 cucharadas de azúcar. Sal al gusto. Y mezclamos un poquito. Por aquí arriba te está saliendo una tarjeta a un pan delicioso. Clica sobre ella y te lleva directamente. Tenemos una cucharada de vinagre de manzana o jugo de limón, una cucharada también. Le agregaremos un huevo grande. Para mis amigos que no pueden comer huevo, en la caja de información les dejo las posibles sustituciones. O la posible sustitución. Reservamos un poquito, esto es para pintar. Ahora le vamos a agregar la levadura activada. Se tiene que ver así, con esta espumita así. Quiere decir que la levadura está bien y está viva. Así. Mezclamos un poco. Y le agregaremos 2 cucharaditas de goma Santana, 7 gramos aproximadamente. Sí podemos sustituir por psyllium. De todas formas, los ingredientes te los dejo en la caja de información. Cuando ya no podamos mezclar con la paleta, podemos mezclar con las manos o podemos utilizar también una batidora amasadora. He visto que a la masa le falta un poco de agua, así que le agrego 50 ml de agua tibia adicional y mezclo todo. Esta receta más que todo es mezclar e integrar los ingredientes, más que amasar. Miren, así se ve la textura hasta ahora, o así se tiene que ver hasta ahora. Le vamos a agregar un cuarto de taza de puré de patatas. Y seguimos integrando. Ahora le agregaremos 2 cucharaditas de aceite, el de preferencia. Yo le estoy agregando aceite de oliva. En este punto podemos elegir seguir mezclando con la paleta o, en mi caso, decidí utilizar estos ganchos de la batidora que nunca los utilizo, pero bueno, vamos a ver. Y mezclar con los ganchos de la batidora. Una batidora amasadora, también de las grandes, también sirve. O simplemente seguimos mezclando con la paleta o con las manos. Miren, listo. Esta es la textura que tiene que tener.
exactamente así. Es importante ver cuando les enseño las texturas. Muy pegajosa. Prácticamente es una masa parecida, ¿no? De tarta. Y para hacer mis panes voy a utilizar un molde de hacer magdalenas o cupcakes. Y la ayuda de una paleta o una cuchara para servir helados. Para servir la masa en los moldes. Tú puedes utilizar una cuchara normal si no tienes de estas, o puedes utilizar el molde que quieras. Siempre debe estar el molde bien engrasado y la cuchara también. He hecho 4 panes y luego a la masa que queda le voy a echar un poco de hierbas provenzales. En mi caso, en tu caso puedes echarle lo que quieras para hacer unos panes diferentes. Colocamos el resto de la masa. Importante que la cuchara de helado o la cuchara con que esté sirviendo esté muy bien engrasada, igual que los moldes. Aquí le estoy echando un poco de aceite por arriba para alisar la superficie. Y los vamos a dejar reposar en lugar cálido tapados por 45 minutos aproximadamente. Yo he hecho el truco de meterlos en el horno apagado y meter una olla de agua hirviendo y crecen súper rápidos. Así de bonitos también. Miren. Ahora lo estoy pintando con un poco de el huevo que aparté hace rato con un poquitín de agua para que coja un color bien bonito. Y le pongo un poco de semillas de sésamo a los panes que hice con hierbas. Una vez listos, llevaremos al horno 180 grados, calor arriba y abajo por 20-25 minutos. Yo lo he puesto de 5 niveles en el nivel 2. Y miren qué espectáculo. Sacamos del horno y vamos a dejar enfriar. Pero si estás utilizando un molde de cupcakes como yo, antes de que enfríen es mejor sacar los panes. Miren qué bonito y qué forma más bonita. Una forma original de servirlos con la comida, de acompañante a alguna comida o para hacer bocatas también. Yo los estoy guardando en un contenedor de plástico calientes. Así me aseguro de que queden más blanditos todavía la parte de arriba de la corteza. Miren. Ahora van a ver los suavecitos que están. Miren qué esponjosos. Están tan suaves que los estrujo y regresan a su forma. Espectaculares. Ahora vas a ver la miga por dentro. Miren qué miga tan algodonada. Miren qué suavidad. Son perfectos. Ahora vamos a picar uno. O a cortar uno. Espectaculares. Perfectos. Súper suaves. ¿Cómo conservarlos? Los metemos en una bolsa importante y si podemos, esa bolsa dentro de un contenedor. Podemos meter el contenedor en la nevera. Si queremos, si no, lo dejamos afuera. Yo lo he dejado afuera. Ahora, importante, esto es para que sea suave. Este pan tiene un alto contenido de almidón y bueno, el almidón tiende a ceder mucho hidratación al medio ambiente. Así que hay que protegerlos muy bien para que se mantengan lo más suave posible la mayor cantidad de tiempo. Le estoy poniendo un poco de mermelada, delicioso. Y ahora a comer. Y como he prometido en el vídeo pasado, aquí me ven comiendo la receta que he hecho. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.